Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad de Cantabria, donde tiene su centro de trabajo Paz de la Cuesta, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria. Y el motivo es que el pasado viernes, en la Unión de Profesionales Progresistas, mantuvimos una nueva jornada de los diálogos de la UPP, en la cual estuvimos hablando de, como lo titulamos, tecnología de conocimiento, ¿quién decide por ti? La verdad es que el encuentro estuvo muy bien, no lo pudimos grabar y por eso hoy queremos resumir para que todos aquellos que no hayan podido asistir a este evento pues puedan tener una idea clara de lo que hablamos. Para eso a Paz le pedimos en principio que nos haga un resumen de lo que tratamos el otro día, si te parece, y luego vamos entrando ya en temas concretos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que nos habíamos planteado era una serie de cuestiones relacionadas con la incidencia que tienen las nuevas tecnologías sobre el cuerpo o sobre valores esenciales de la personalidad, como puede ser los datos personales, las emociones o el conocimiento de las emociones, y en qué medida en estas nuevas realidades derivadas de los avances tecnológicos la voluntad humana o el control sobre elementos esenciales de nuestra personalidad quedaban en manos de las personas o se perdían. Y al hilo de ello nos planteábamos si hay algún ámbito que debe quedar restringida a la intervención de la sociedad, es decir, que debe depender exclusivamente de la voluntad de la persona, o no hay ningún ámbito, la sociedad puede intervenir y puede decidir sobre todos los aspectos relacionados con la personalidad y con la persona con fines de desarrollo social, o si el consentimiento podría ser necesario para esta intervención de la sociedad. Por supuesto, cuando hablo de la intervención de la sociedad estoy hablando de la intervención por medio del Estado. El Estado es el que representa a la sociedad y lo hace generalmente a través del derecho o a través del derecho penal y de los medios que tiene para imponer normas y dirigir conductas en esta sociedad. Ese era el problema que nos planteábamos. Muy bien, Paz. Yo recuerdo que durante la jornada, durante el debate, planteaste un caso con que decías que era hipotético, pero que estaba basado en hechos reales, que fue muy comentado y que nos mantuvo durante mucho tiempo, ¿no?, hablando sobre él. ¿Podrías volverlo a plantear? Sí. para que todos puedan saber de qué estamos hablando? Sí, el caso sobre el que partíamos y sobre el que debatíamos, efectivamente está basado en un hecho real que dio lugar a 2 sentencias del Tribunal Constitucional y consistía en una señora que está embarazada, a punto de dar a luz, quiere dar a luz en su casa, quiere tener un parto natural en casa. Para eso ha contratado a las personas profesionales que considera convenientes y ya con el embarazo a término decide decirle al médico que, bueno, que se va a plantear si sigue asistiendo al hospital, porque el médico le dice que tiene que quedarse ya en el hospital, que se lo va a pensar. Mientras se lo piensa o no se lo piensa, el hospital toma la decisión de acudir al juzgado porque considera que hay un riesgo y que es necesario controlar ese embarazo e inminente parto para que todo salga bien. Acude al juzgado de instrucción solicitando que detengan a la señora y la ingresen forzosamente en el hospital. O sea, que la detengan y la metan presa en el hospital. El juzgado de instrucción, en base a una ponderación entre los intereses que considera que están en juego, que son la libertad de la madre para dar a luz y la vida del feto, futuro persona cuando nazca, decide que es más importante proteger a la futura persona cuando nazca que la libertad de decidir de la madre, autoriza la detención
Y básicamente la señora es detenida, dirigida al hospital, allí se la sigue un tratamiento y se plantean, la niña nace en buenas condiciones y se plantean dos cuestiones. Primero, ¿puede un juez de lo penal ordenar una detención para un ingreso en un hospital en estas condiciones? Y segundo, una vez que está ingresado, el consentimiento para padecer o para sufrir determinados tratamientos médicos que son invasivos en su propio cuerpo, como pueden ser tactos vaginales o puede ser hacerle una cesárea. En esas condiciones se puede considerar que el consentimiento informado que emite ella es válido, es libre, o por el contrario hay que considerar que el entorno es coactivo y por tanto el consentimiento no es válido. Estas son las dos grandes cuestiones que se plantean y las dos grandes cuestiones que se le plantean también al Tribunal Constitucional. Muy bien, estupendo. Y desde tu punto de vista, ¿qué problemas jurídicos esencialmente? Plantea problemas jurídicos muy importantes y además lo más significativo del caso no es el caso en sí mismo, que es muy llamativo y que además apela a nuestras emociones y a nuestra ideología, y eso hace que el debate sea muy tenso, porque en función de la concepción de la mujer que tengas o de la concepción del papel de la mujer en la maternidad que tengas, puede haber diferencia de criterios a la hora de tomar las decisiones, sino que lo más significativo, en mi opinión, es que la decisión que se adopte en relación con las dos cuestiones que voy a plantear ahora debe de ser la misma que se debe de aplicar a todos los supuestos en los que el cuerpo humano y el consentimiento para disponer del propio cuerpo esté implicado. Es decir, no podemos, en mi opinión, y era lo que yo planteaba ayer, no podemos adoptar una decisión en relación con una mujer que está embarazada distinta a la que adoptemos en relación con un señor que nunca va a estar embarazado en un entorno distinto. Es decir, las decisiones deben de ser las mismas, porque los dos son personas. Las cuestiones jurídicas que se plantean son, por un lado, ¿se puede detener a una mujer en base a este aparente conflicto entre la libertad para dar a luz y la vida del feto? En mi opinión, el tema no está bien planteado si lo planteamos en estos términos, sino que lo que está en juego es el cuerpo de la madre y la capacidad para intervenir en el cuerpo físico de una persona por parte del Estado, a través de sus médicos y de sus jueces, y por otro lado, el riesgo, efectivamente, para el feto. En ese momento no hay riesgo vital, parece que no lo hubo en ningún momento, pero no se conocía lo que iba a suceder mañana o pasado mañana, evidentemente. Claro, si el debate se centra en la ponderación entre la capacidad de intervenir en el cuerpo de una persona frente a la vida del feto, la cosa cambia, porque el Estado no puede intervenir en el cuerpo de las personas. De hecho, la Constitución establece como base del ordenamiento jurídico la dignidad de la persona y el respeto a la integridad moral. De modo que, por ejemplo, el Estado no puede torturar a una persona en ningún caso. Si a una persona, a una mujer embarazada, se la lleva prisionera y se la somete a una serie de tratamientos médicos en contra de su voluntad, podría ser un caso similar a la tortura. No es, por cierto, así como lo plantea el Tribunal Constitucional, aunque hay algunos votos particulares que discrepan de la opinión mayoritaria. Y la otra gran cuestión es los requisitos del consentimiento para intervenir en el cuerpo de la persona. Más allá de la posible detención, más allá de cuáles son los bienes en conflicto, la cuestión es si el hecho de que una persona esté presa en un hospital, que en definitiva es una institución total, se entiende por institución total aquella en la que te organizan toda la vida, y en toda la vida desde a qué hora comes, a qué hora cenas, a qué hora recibes visitas y si puedes ver la televisión. En esto, un hospital es muy similar a un centro penitenciario, también es una institución total.
Entonces, si en el entorno de una institución total el consentimiento para recibir tratamiento respecto del que has manifestado cuando estabas en libertad tu opinión en contra, se puede considerar que ese consentimiento está libremente emitido y es válido. Y aquí el Tribunal Constitucional, con los argumentos a los que hacía referencia con anterioridad, dice que sí, que es válida la intervención, aunque también hay votos discrepantes que además dan un paso muy importante en el sentido de reconocer, y hay algún voto discrepante que reconoce que se está interviniendo indebidamente sobre el cuerpo de la mujer tratándola como un objeto y que su consentimiento no es válido porque es una situación coactiva. Pero claro, este es un problema, son unas cuestiones en las que el Tribunal Constitucional no está de acuerdo porque hay muchos problemas ideológicos de fondo. Entonces, a mí me pareció interesante plantearlos, sobre todo para que analizáramos cuál es nuestra postura frente a este caso, cuáles son las razones que nos motivan a adoptar esa determinada postura, es decir, si son razones lógicas o son razones éticas o morales o religiosas. Si son razones lógicas derivadas de la condición de persona, se pueden exigir a todo el mundo. Si son razones éticas, morales o religiosas, la cuestión es, ¿se pueden imponer a quienes no opinan como tú? Yo creo que era la cuestión que planteábamos el otro día y desde luego dio lugar a mucho debate. Sí, abundando en esto último que acabas de comentar, tú, desde tu experiencia, ¿cuáles son las razones fundamentales que utilizamos todos a la hora de determinar un caso como este, de decidirnos si la intervención está ajustada o no? ¿Tú son más esas que decías lógicas o son ideológicas? A ver, el derecho penal es muy emocional y cuando las personas nos enfrentamos a una cuestión que tiene que tener una respuesta penal por parte del Estado, solemos ser muy emocionales y estar muy impulsados por la ideología. Yo lo que pienso es que si la razón que fundamenta la respuesta es lógica, tendremos que partir de una concepción de persona. ¿Y qué es una persona? Una persona es un ser, por seguir las propuestas de Kant, que están admitidas generalmente en nuestra sociedad, una persona es un ser que debe ser reconocido como un fin en sí mismo y no un instrumento de nadie. Si la mujer embarazada es una persona, la tenemos que considerar como un fin en sí mismo y no como un instrumento de nadie. Tradicionalmente, la historia de nuestra civilización, desde antes del cristianismo, a la mujer embarazada la consideraba un instrumento al servicio del feto. Claro, aquí hay un planteamiento completamente opuesto. Si la mujer es una persona, la mujer embarazada es una persona, tiene que ser considerada como un fin en sí mismo, por tanto, no puede ser considerada instrumento para nadie ni de nadie y, por tanto, hay que respetar su voluntad, con las consecuencias a las que conlleve. Y ahí, pues podremos poner límites o no, pero desde luego este es el punto de partida. Si lo que nos lleva es la ideología, la moral, la ética, el considerar que es más importante el feto que la madre, que es más importante, que esto es lo que ha considerado históricamente y hasta antes de ayer nuestra sociedad e incluso probablemente sectores sociales hoy en día consideren que en estos casos es más importante el feto que la madre, pues eso es una cuestión ideológica, muy respetable, puede ser una cuestión ética, puede ser una cuestión moral, muy respetable. Y yo considero e invito a toda la sociedad a que respete a quienes en base a esos criterios decidan su actuación. Pero cuando se trata de cuestiones ideológicas, éticas o morales, a mí me parece que no se pueden, bueno, no me parece a mí, es que es una regla básica del ordenamiento jurídico, no se pueden imponer a los demás. Entonces, de ahí hacía yo la diferencia entre argumentos lógicos y racionales, argumentos ideológicos o morales.
Pues siguiendo un poco lo que te estabas comentando en la última cuestión, ¿estamos de nuevo en un problema de desigualdad entre el hombre y la mujer? Bueno, lo cierto es que la situación de partida es desigual, porque los hombres no se van a embarazar nunca y las mujeres pueden embarazarse. De modo que el punto de partida no es igual. Pero lo cierto es que los criterios que tenemos que seguir, en mi opinión, deben de ser los mismos en situaciones similares. Por ejemplo, si decimos que la mujer tiene que sacrificar su cuerpo o tiene que permitir la intervención del Estado en contra de su voluntad y contra su consentimiento para salvar al feto, que todavía es parte de su cuerpo, a lo mejor tenemos que dar la misma solución cuando se trate del padre al que hay que quitarle un riñón para salvar la vida de su hijo. La cuestión es que cuando he planteado estas cuestiones en entornos jurídicos y en entornos no jurídicos, la opinión mayoritaria es que a un hombre no se le puede obligar a ceder un riñón, cosa que estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero a una mujer sí se le puede obligar a que sea intervenida en un tratamiento coactivo y sin consentimiento. Por supuesto, los casos son distintos, las consecuencias son distintas, pero es que en derecho penal cada caso es distinto. Pero tenemos que establecer unos criterios básicos que nos sirvan para interpretarles y darles unas soluciones equivalentes. Y yo sí que creo que aquí todavía subsisten algunos prejuicios derivados de la condición de la mujer, algunos prejuicios de género. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas todavía se consideran que no tienen la misma credibilidad que un hombre, lo cual es un prejuicio de género, y quizá el trato que se está dando en un caso y en otro sí que adolece de algún prejuicio de género. Porque en cualquier caso, repito, según nuestra Constitución, la mujer embarazada, aunque esté embarazada, sigue siendo persona y eso significa que no pierde ni uno solo de sus derechos. Muy bien. Y ya para finalizar, Paz, ¿cómo puede evolucionar esta cuestión en nuestra sociedad, que tenemos tanta información y que hay tantos cambios continuos? ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que es una cuestión muy complicada y muy difícil de resolver porque nuestra sociedad cada vez es ideológicamente más diversa, lo que me parece muy bien, pero que nos obligará a hacer un esfuerzo de racionalidad. Y además este es un problema que se va a topar con intereses económicos muy fuertes. Es decir, el problema de la decisión de los requisitos del consentimiento válido y las posibilidades de intervenir en ámbitos personalísimos de la persona se van a encontrar con intereses económicos muy fuertes. Por ejemplo, todo lo relacionado con el consentimiento en redes sociales se está topando ya con intereses económicos muy fuertes que los están vulnerando absolutamente. Y en el ámbito de los tratamientos médicos sobre el propio cuerpo o en los casos que he puesto, como puede ser además abortos, cirugías transexuales, cirugías no reparadoras, transfusiones, ventas de órganos, ahí hay problemas muy importantes que tiene que decidir esta sociedad cómo abordarlos. Sobre algunos de ellos hay un enorme debate, en algunos casos muy condicionados ideológicamente, y tendríamos que hacer un enorme esfuerzo por racionalizar la solución, siendo conscientes de que cada uno puede tener la ideología que quiera y lo único que puede poner de acuerdo a distintas ideologías son argumentos racionales. Y yo no sé si esto va a ser muy posible. Pues muchas gracias, Paz, y muy agradecidos por tu participación en esta jornada, que nos has conseguido pues suscitar un debate muy interesante y que ojalá sirva también para resolver estos problemas también en otros ámbitos jurídicos. Pues yo espero que sí, porque además esta es una decisión
que tiene que partir de la sociedad. La sociedad se tiene que implicar en la resolución de estos problemas. Y muchísimas gracias a vosotros. Gracias.